La medición de variables eléctricas. Vamos hoy a mirar cómo funciona el generador de señales. Es el otro aparato complementario al osciloscopio. El generador de señales me permite obtener a partir de una de las terminales de salida y unas puntas especiales un tipo de onda periódica con características que se pueden ajustar en frecuencia y en amplitud principalmente. Desde luego también en forma de onda. El modelo con el que vamos a trabajar aquí, la PTC, es un modelo de la marca Unité, referencia UTG 9010C. Es el que vamos nosotros a manejar. Es un generador de señales totalmente digital que vamos a utilizar principalmente para producir ondas sinusoidales, aunque también se pueden producir onda rectangular y onda triangular. Entonces, en primer lugar, este dispositivo tiene unas manijas que se pueden ajustar. Lo único que usted tiene que hacer es extender hacia afuera. Extienden hacia afuera ustedes para poder girarlas. Debe hacerse en los dos lados de la misma manera. Entonces simplemente se extrae, se jala de esta manera en ambos lados simultáneamente. Se gira mientras se tiene así, jalando de ambos lados hacia afuera, para poder acomodarlo en la posición que más convenga. Luego se ajusta. Listo, ahí lo tenemos acomodado para que se pueda hacer la lectura más conveniente, ¿no? Entonces, en este caso, también lo acompaña unas puntas especiales, que son las puntas que se utilizan para conectar a los elementos externos. Estas puntas también son especiales. Miren que tiene la misma forma del conector BNC. Recuerden, aquí en la estructura metálica de la punta también hay unas muescas que por supuesto también coinciden con las muescas que están aquí principalmente en el aparato de conexión. Mire donde tienen las lengüetas metálicas, ¿no? Esas lengüetas metálicas son para acomodarlas a cualquiera de estas salidas. Cualquiera de esas salidas es utilizada para diferentes funciones. A nosotros nos interesa la salida esta, que es la principal, donde vamos a obtener la forma de onda que necesitamos. Esta salida. Y además vamos a estar mirando y trabajando con el aparato para obtener una señal sinusoidal de acuerdo a los diferentes controles que tenemos. Entonces, por supuesto, como cualquier aparato de estos de instrumentación, tiene de igual forma unos elementos de conexión. En este caso, ustedes miran aquí abajo. Aquí tenemos entonces el conector del cable de potencia. Noten que es un conector macho, o tiene por lo menos las tres terminales macho. Es un cable de potencia regular, es estándar. Muchos computadores lo utilizan. Ustedes pueden ver acá. Lo único que tienen que hacer es, como en el caso del osciloscopio, ajustarlo apropiadamente para que se pueda conectar. Entonces aquí se conecta, se ajusta bien. Entonces ya una vez que está, el otro extremo debe ir a una toma ojalá regulada, preferiblemente. Entonces ya tenemos nosotros el aparato. Listo, ya está conectado. Para insertar la punta, de la misma forma que hacíamos con el osciloscopio, tomamos el conector BNC y hacemos que estas muescas rectangulares coincidan con las lengüetas metálicas que se tienen acá. Lo vamos a conectar aquí donde dice output. Entonces simplemente encajamos de tal manera que estas muescas coincidan con las lengüetas. Entonces, una vez que coincide, puede verse aquí cómo está, ¿cierto? Entra y se asegura girando en este sentido. Ahí ya queda asegurada. Ya la punta no se va a soltar fácilmente. Listo. Entonces, el otro extremo de la sonda de prueba tiene estos dos cables tipo caimán, estos dos conectores de tipo caimán. El de señal y el de tierra. Siempre tenemos entonces señal y tierra. Esos son los dos elementos que conectamos. Estos van a representar entonces siempre la parte aquí del voltaje, y este es el que se conecta al punto de referencia o nodo de tierra. Bueno, eso es principalmente. Obviamente se enciende, esto tiene un interruptor de encendido, como cualquier aparato de estos. Su funcionamiento es muy sencillo. Entonces,
manipulando nosotros los debidos controles, los diferentes controles que tenemos acá y acá, vamos a poder manipular la frecuencia y la amplitud de la onda y por supuesto la forma de onda. Familiaricémonos entonces con algunos controles. Si miramos nosotros el panel, nos vamos a encontrar entonces el panel de visualización donde tenemos aquí la lectura de la onda en kilohertz, megahertz o solo hertz, dependiendo en dónde se ilumine este botón, ¿no? Entonces depende qué señal estemos manejando, estaremos nosotros manejando una frecuencia u otra. Por ejemplo, aquí estamos manejando una frecuencia muy pequeña de 3.943 Hz. A medida que se va moviendo la frecuencia, entonces las escalas se van modificando para indicarnos si lo que está leyéndose aquí es kilohertz o megahertz incluso. Este puede generar una señal de salida hasta de 10 megahertz. La salida del otro lado, es decir, el otro valor numérico que aparece acá, es la amplitud pico a pico de la onda. No la amplitud pico, sino pico a pico. Estaremos explicando qué es. Y la podemos visualizar ya sea en voltios, que es la que está activa en este momento, significa que la salida es 5.2 voltios, amplitud pico a pico, o milivoltios si estamos utilizando una señal más pequeña. Las teclas que están acá son precisamente para manejar rangos de frecuencia diferentes. Entonces, cuando manejamos el rango más bajo, aquí, podemos manejar frecuencias que van desde los 4 Hz hasta los 200 Hz. Si pasamos acá, podemos medir entre los 100 Hz y los 2 kHz. Acá podemos entre los 2 kHz y los 20 kHz, entre los 10 kHz y los 200 kHz, y aquí entre los 100 kHz y los 2 MHz. Aquí ya podemos medir hasta 10 MHz, que es la máxima capacidad que tiene. Este botón es para utilizar el generador, como contador de frecuencia, es decir, uno puede medir la frecuencia de una señal externa conectando a través de estos conectores especiales, ¿no? Que es este o este. Entonces, acá podemos conectar la señal de frecuencia proveniente de otra fuente y activando este botón tenemos una lectura de la frecuencia exterior que se está midiendo. Obviamente aquí tenemos el de encendido y apagado. Bueno, esos son, digamos, las partes principales de este dispositivo. Así se conecta a la punta, ya está listo para medir en otros lados. Ahora, debido a que estos videos se hacen muy pesados, entonces voy a dividirlo en videos cada vez más pequeños. Entonces, aquí ya les enseñé las partes principales, nos faltaría por ver, por ejemplo, la perilla para variar la frecuencia. La perilla para variar frecuencia, esta de acá, permite mover desde el valor más bajo hasta el valor más alto. Permite configurar diferentes valores en dependencia de qué rango de frecuencia estamos manejando. Por ejemplo, ahí en este momento en la pantalla yo puedo cambiar el valor. Noten ustedes que puedo hacer variar la frecuencia, como pueden ver, desde el valor más bajo. Entonces, desde el valor más bajo, que en este caso sería, que dependiendo en qué frecuencia esté. Si yo lo pulso aquí, entonces voy a tener un rango de medida hasta 100 Hz. Por supuesto, se excede un poquito más. Miremos. Entonces, puedo mover la perilla de manejo de frecuencia, la giro, y a medida que la giro voy a obtener valores de frecuencia cada vez más altos. Aquí el máximo será, como ustedes pueden ver, puedo hacer varias vueltas. Esta es una perilla de varias vueltas. Mire que llegué a 100 y llego hasta ahí a un máximo de 115 Hz. Si me devuelvo, obviamente va a bajar la frecuencia. Son varias vueltas las que hay que hacer, las que hay que dar para llegar al valor mínimo de aproximadamente los 4 Hz, 3.925 Hz, como ustedes pueden ver. Si yo cambio la frecuencia, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, si oprimo este botón, entonces con este botón ya voy a alcanzar valores de frecuencia más altos.
En este caso, el mínimo que tenemos en la posición más baja es 43 Hz. Y a medida que va subiendo, aquí ustedes pueden ver cómo, a medida que va subiendo, los valores van cambiando. Ahí ya estamos en 133 Hz. Noten ustedes aquí. Vamos a ver cómo va cambiando a medida que nos movemos. Ya vamos a llegar a los 1000 Hz. En ese momento, cuando vamos a llegar a 1000 Hz, noten que ya cambia aquí el indicador de escala. Ahora la medida que aparece acá, 1.029 kHz, o sea, 1029 Hz. Si escogemos, a medida que vamos escogiendo escalas más grandes, pues vamos a medir valores más altos y tendremos que estar pendientes del indicador que se ilumina para decirnos si estamos manejando Hertz, kilohertz o megahertz. El otro control importante es el control de amplitud. La amplitud se controla a través de esta perilla. La amplitud es la distancia de la onda desde su punto más bajo hasta su punto más alto. Aquí no se ve porque obviamente no tenemos osciloscopio, aquí solo vemos el valor numérico que se genera. Miren. Entonces, aquí por ejemplo el máximo valor que podemos tener, el máximo valor de amplitud que podemos tener acá es hasta 24 voltios. Ahora, yo puedo obtener valores todavía más pequeños oprimiendo este botón. Entonces, cuando este botón se activa, entonces uno va a notar que los pasos son más finos. Entonces, uno ya puede tener activa la atenuación, por ejemplo, 20. Entonces, este botón en combinación con alguno de estos dos me permite manejar valores de voltaje todavía más pequeños. Entonces aquí, por ejemplo, puedo tener un máximo de 2,42, de tal forma que ya se atenúa la onda 10 veces y yo ya puedo manejar un ajuste más fino, voltajes más pequeños desde los 0 voltios de amplitud, ahí tengo 0.05 voltios de amplitud. O puedo combinar este. Entonces, con este ya logro otros valores. Aquí ya estamos manejando milivoltios. Mire que aquí ya se activó la luz que indica valores en milivoltios. Entonces ahí es cuando podemos manipular valores muy bajos de voltaje. Desde los 5 milivoltios, como se puede ver en pantalla, y a medida que cambiamos, tenemos valores ya, por ejemplo, 71 milivoltios, hasta un máximo de 242 milivoltios. Entonces recuerden, para activar, se usa en combinación este botón con este. Entonces, desactivémoslo. Listo. Ahí ya da el máximo de voltaje, es decir, podemos volver otra vez a trabajar desde el rango más bajo hasta 24.2 voltios, que es el máximo que tiene. La forma de onda está regulada por estas salidas, es decir, en este caso tengo oprimida la tecla que indica que es una onda sinusoidal, por lo tanto la salida será sinusoidal. Aquí tengo una onda, si oprimo esta, tengo una onda triangular. Entonces la onda de salida se verá como una onda triangular o rectangular si oprimo esto. Generalmente vamos a usar esta. Para trabajar en corriente alterna vamos a trabajar con esta. Digamos que esos son los elementos principales. Además son los elementos más importantes para trabajar. Esta otra perilla no es tan importante. Esta es interesante porque esta me permite subir el nivel. Es decir, la onda sinusoidal tiene un componente que está en sentido positivo y otro componente, un semiciclo, que está en sentido negativo. Con esto uno puede sumarle a la onda sinusoidal un componente de continua, lo cual será más evidente cuando hagamos la operación con el respectivo valor. Es decir, vamos a ver cuando comparemos la señal con el osciloscopio digital, que es el próximo paso que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a quedar pendientes del siguiente video. Hasta aquí las generalidades del generador de funciones.